bienvenidas y bienvenidos a Ulpan TV. El tema que hoy nos ocupa es la educación en contextos de encierro, las experiencias y objetivos de un programa de reciente creación en el marco de nuestra Universidad Nacional de La Pampa, que tiene antecedentes de talleres, de todo un trabajo realizado y que por supuesto también se plantea un nuevo horizonte y también nuevas acciones para desarrollar. Hoy nos visita Daniela Baza y también Aixa Tofoni. Vamos a saludar a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bueno, de alguna manera anticipaba que la universidad hoy por hoy tiene ya ha incorporado un nuevo programa del que vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí me gustaría que pudiéramos historizar un poco respecto de las experiencias en contexto de encierro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto en el marco y la articulación de la universidad con otros actores de la sociedad? Bien, hablamos en este caso específicamente de la universidad, trabajando en contextos de encierro, todo aquello que suponga con personas privadas de la libertad, ¿no? En el caso nuestro, básicamente acá en la provincia, tenemos trabajo concreto en las cárceles federales, pero también tenemos trabajos en comisarías y alcaldías donde hay detenidos, pero también hay que sumarle a esos contextos aquellos centros que trabajan con adicciones o con algunas situaciones en conflicto con la ley penal, por ejemplo el IPESA, los programas Guadalupe, digamos, cualquier otro centro que tenga personas que no tienen libertad ambulatoria o semi-libertad ambulatoria porque hay penales todavía abiertos o con algún régimen abierto. Y las actividades de la universidad en ese caso pueden ser académicas, o sea, que tengan que ver con formación, con carreras específicamente, con cursos, con talleres, donde se trabajen contenidos específicamente de alguna temática, o con programas de extensión o proyectos de extensión que habilita para trabajar otro tipo de problemáticas. ¿Qué ha resultado de las experiencias en distintas unidades, en distintos ámbitos de estos que estuviste mencionando? ¿Cómo ha sido ese trabajo, esas experiencias? Las experiencias son fantásticas. Lo que me queda es que falta un montón por hacer todavía. A ver, en términos, sobre todo en términos académicos, es decir, lo que la universidad puede ofrecer en términos de formación, digamos, para una población que no tiene acceso de otra manera, sino mucho menos a la universidad, pero hay no solamente carreras de grado, sino talleres, cursos, seminarios, algunos con contenidos específicos de carreras y otros con contenidos incluso hasta de oficio, digamos, para emprendimientos laborales futuros y demás. En ese caso me parece que todavía estamos como arrancando, porque la universidad funcionó siempre como las distintas facultades que ofrecen carreras, como un poco como a demanda. Creo que bueno, el programa ahora puede sistematizar un poco esto y salir a ofrecer y que justamente se enteren, realmente conozcan y sepan que pueden acceder, en este caso a la educación o alguna oferta académica en ese sentido. Y las experiencias de extensión que generalmente se hacen con otro formato, por lo menos las que yo he dirigido desde hace unos cuantos años, básicamente en la cárcel de mujeres, que es la que lleva más tiempo funcionando, es otra realidad porque uno tiene contacto directo desde otras temáticas. Nosotros trabajamos con contenidos vinculados con los derechos y bueno, las experiencias son muy ricas porque en realidad a ver, no solamente porque agradecen, sino porque ves las devoluciones y ves el compromiso de los docentes que participan, de las estudiantes que participan, pero también de las mujeres que están presas, digamos, por conocer, por saber, por aprender otro tipo de cosas, por aportar, obviamente, porque también esto no es una cuestión de un solo lado, sino que nosotros aprendemos muchísimo de ellas en este caso, o de las otras personas con las que venimos trabajando. Hay otro proyecto en que trabajamos en el IPESA o en el Guadalupe y también las experiencias son muy ricas. Te iba a preguntar a raíz de estas experiencias, ¿qué mitos o ideas se derriban cuando se traspasan las puertas de una cárcel, ¿no? que habla de otros contextos de vida?
bueno, justamente que la gente que está ahí, bueno, el gran mito, o sí, no sé si es un mito, yo creo que está bastante instalado esto de que las cárceles son depósitos, entonces las personas tienen que quedarse ahí y salir en otras condiciones porque no salen, ni sirve la cárcel, ni mucho menos, y justamente se pueden potenciar, digamos, a pesar, siempre hay una frase que resume bastante, que es educar, digamos, y enseñar y aprender a pesar del encierro. Digo, el encierro no... Pueden ser un condicionante y un limitante, pero no excluye del todo para poder aprender, hacer cosas, generar proyectos desde los que estamos afuera. Y eso es importante, saber que en realidad hay muchísimas pilas, hay muchísimas ganas, justamente porque siguen estando vulnerados estando ahí adentro. Claro. No llega la oferta que uno tiene afuera, digamos, y no son justamente de los sectores que tienen acceso a todas las otras ofertas que puede haber afuera. Entonces, en ese sentido, la predisposición y las ganas que hay en general por parte de las personas que están presas es muchísima. Y a su vez, vos algo mencionaste, ¿no? También modifica la percepción de quien es docente, de quien está estudiando una carrera en otras condiciones, ¿no? Gozando de su libertad, ¿no? Ahí también se producen cambios. Sí, muchísimo. Y te replantea necesariamente. Yo soy docente y como docente replanteás muchísimas cosas, porque, a ver, no solamente tu tarea, tu rol, sino de la misma institución, digo, como universidad, como facultad, como docentes que queremos hacer, y siempre estamos trabajando con determinado perfil de gente, con determinadas características, y cuando te metes en otro contexto, digo, de vulnerabilidad, cuando trabajás en barrios, en zonas carenciadas, cuando trabajás en encierro, la perspectiva es completamente diferente porque tenés otra realidad enfrente que te hace repensar y replantearte un montón de cosas. Hay otra realidad que la marca esta situación de encierro, y a su vez entre las poblaciones que están internas también son distintas, ¿no? Porque hay jóvenes en algunos casos, hay mujeres, en la U13, por ejemplo, que a su vez son de distintos lugares, ¿no? Y las vivencias son muy particulares allí. Sí, es cierto. Digamos, si bien tienen una lógica de estar divididas y no siempre uno puede contar con la presencia de todas, es muy heterogénea la población. A ver, hay un perfil... no podemos desconocer esto, la gente que está presa no son cualquiera, digamos, hay cuestiones que independientemente de dónde vengan, el origen que sea, digamos, son sectores que han sido vulnerados, o grupos, mejor dicho, que han sido vulnerados sistemáticamente, con muy bajos recursos, muchas veces con un acceso negado a lo educativo, incluso en los ámbitos de salud, pero es cierto que reúne, sobre todo nosotros, básicamente en las unidades penales, que en el caso nuestro son federales, por lo tanto vienen presos y presas y menores de distintos lugares del país y además de Latinoamérica, digamos, porque ha habido mujeres, en este caso presas, y en la cárcel de varones, de gente que es de afuera del país. Con todo lo que ello significa, ¿no? En cuestiones culturales, en costumbres, en la distancia que hay respecto de sus propias familias, ¿no? Te quería preguntar, a raíz de este trayecto de trabajo que vos venís realizando desde hace años, ¿por qué la necesidad de crear el programa? Bueno, porque creo que falta que la universidad se involucre justamente como una institución que tiene muchísimo para aportar en un territorio, digamos, que se involucre, eso supone tomar la decisión de involucrarse, digo, y básicamente para poder sostener lo que se haga, porque si no, básicamente a lo que nos pasaba a los que venimos trabajando con esto es que quedan en experiencias aisladas y no podés darle continuidad, y justamente creo que lo peor que puede pasar es no darle continuidad a este tipo de acciones, digamos, cuando uno emprende algo y después por recursos, por falta de tiempo, por disponibilidad, porque faltó un acuerdo, un convenio, lo que sea, no se puede llegar a seguir adelante con eso. El hecho de que haya un programa involucrado, de que la universidad haya tomado la decisión, claro. O una decisión política, obviamente, de hacerse cargo de esto y
de trabajar por esto, va a asegurar además eso, no solamente instalarse con el tiempo y generar más acciones, más proyectos, el vínculo con otras instituciones para generar más acciones también, básicamente el sostenimiento en el tiempo de lo que se esté haciendo, ¿no? Daniela, y este trabajo que ahora cuenta con este aval importante, ¿no? de ser un programa institucional, hay antecedentes también en otras universidades del país, ¿no? ¿Se tomaron en cuenta esos antecedentes? Sí, muchísimo. De hecho, digo, hay proyectos y, mejor dicho, programas, digamos, como el nuestro, que vienen hace décadas funcionando. Te puedo nombrar el CUD en Devoto, en el centro universitario, pero bueno, la gente de La Plata, de Rosario, del CUSAM, en la Universidad de San Martín. De hecho, nosotros ya estamos formando parte de la red UNESE, que es la red de universidades nacionales que tienen educación en contextos de encierro. Ya estamos participando con ellos y justamente compartimos espacios con todas estas otras propuestas y proyectos que vienen hace bastante tiempo trabajando, ¿sí? Estamos en un contexto muy particular y por lo tanto se han visto modificadas las tareas. No obstante, ¿cuáles son las líneas o qué está pensado para lo que viene, ¿no? en este cuatrimestre o en el próximo, en el caso de la Universidad Nacional de La Pampa? Bueno, primero un gran relevamiento de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, porque todavía estamos trabajando como medios descoordinados, pero bueno, después la idea es poder salir a ofertar lo que tenga la universidad en realidad a los distintos contextos de encierro, también recoger esas voces para ver qué se puede hacer en función de lo que les interesa particularmente y empezar a dar los debates internos paralelamente a esto, digo, porque cada facultad, cada unidad académica tiene que discutir qué quiere ofrecer y empezar a, bueno, en realidad... generar alternativas, posibilidades para compartir. Exactamente, porque eso es toda una tarea que recién se inicia, no estaba dada más que, ya te digo, por algunas cuestiones... Experiencias más aisladas. Más aisladas, sí. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por compartir estas experiencias y cuando ya esté más avanzado el programa sin duda vamos a poder hablar de cómo se va llevando adelante ya en el marco del programa. Así que te agradecemos mucho la presencia en Ulpan. Nosotros continuamos en Ulpan TV luego de una breve pausa. Continuamos en Ulpan TV con un tema, como veíamos en el bloque anterior, relacionado a la educación en contextos de encierro. Hoy nos visita y también invitamos para poder hablar de este tema a Ixa Tofoni. ¿Cómo estás, Ixa? Hola, Moni, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar. Ella es ya estudiante egresada de comunicación. Estamos ahí en la etapa final. Estoy en proceso de tesis, sí. Muy bien. Último tramo. Bien, a Ixa la invitamos porque ella viene desarrollando una experiencia también de trabajo en el marco de el ámbito de contextos de encierro. Así que bueno, de más está preguntarte ¿cómo ha sido esta experiencia para vos cuando empezaste a participar de los talleres? Bien, yo me sumé al PEU de contexto de encierro en la unidad 13 en 2019 y fue una experiencia súper enriquecedora. Venía motivada un poco por las experiencias de otras compañeras de comunicación que estaban haciendo tutorías dentro de la cárcel y para mí el PEU fue una herramienta fundamental, ¿no?, de acceso a esa institución. Quienes por ahí vivimos en Santa Rosa vemos constantemente la cárcel, la transitamos ese muro, ¿no? Y la vereda. Claro, y a la vez tan accesible, depende de qué lado vivamos, pero siempre pasamos por ahí. Pero bueno, el muro que separa, ¿no?, el adentro del hacia afuera, y tenía muchas ganas de indagar, ¿no?, de poder estar ahí en ese espacio, y bueno, el PEU pudo sumarme a su equipo de trabajo. Aixa, ¿y qué cosas cambian, en este caso para vos como estudiante, haber podido participar de estas experiencias? Bien, yo creo que abre la perspectiva, ¿no? Sobre todo, yo estoy en un ámbito de comunicación y de educación y, como te decía, es muy enriquecedor participar de
esos espacios, porque además, también como feminista, ¿no? Lo pienso, podemos compartir con otras personas que están fuera de nuestro cotidiano. Y como decía Daniela antes, ¿no? Estar en un contexto dialógico, compartir con otras mujeres que han sufrido violencias sistemáticas, e ir a hablar de derechos humanos, que a veces, ¿no? El título del PEU es Fortaleciendo Derechos, pero a veces es darlos a conocer siquiera, claro, ¿no? Entonces, para mí, como estudiante, me abrió muchísimo la perspectiva en el campo de los derechos humanos y sobre todo fortaleció mi perspectiva de género, porque entiendo un poco que toda presa es política, y estando ahí en contacto con ellas, en los talleres tanto de integración, más plásticos, ¿no? Y artísticos, donde por ahí podemos tener otro contexto más dialógico, doy cuenta de todas estas lecturas por ahí que tenemos en la universidad, pero que pasa a ser totalmente empírico ahí adentro. Y que ahí una puede recuperar saberes que de otra manera no podría recuperarlos. Claro, ¿no? Exactamente, sí. Te iba a preguntar, vos te veo que estás con los cuadernillos en la mano y es producto de un trabajo. Contanos acerca de qué es ese trabajo, qué es eso que tenés en la mano. Bien, como te contaba, estamos haciendo los talleres de fortalecimiento de derechos del 2019. El 2020 nos atravesó la pandemia. Y esto que traigo aquí es la herramienta que utilizamos, que es hacer un producto gráfico para continuar con el vínculo pedagógico dentro de la cárcel. Esta es la segunda edición de la revista Fortaleciendo Derechos, que bueno, maqueté y diseñé, pero está hecha con bastantes materiales, es grupal. Y bueno, la tapa, como pueden ver, es una ilustración hermosa que hizo Flori Pumaca, quien también participa del proyecto, es una artista de acá, de Santa Rosa. Y bueno, la idea de este producto fue a seguir construyendo, ¿no? Seguir fortaleciendo esos derechos por más de que no pudiéramos retomar a la presencialidad. Claro, porque una de las cuestiones que es central en los proyectos de extensión universitaria justamente tiene que ver con el vínculo, ¿no? Exacto. Y la pandemia vino a atravesar y de alguna manera poner otro tipo de características de cómo sostener ese vínculo, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio y ustedes encontraron la vuelta por este lado. Sí, exacto, hubo un quiebre y bueno, también una preocupación, ¿no? Cuando llegó el segundo cuatrimestre y dimos cuenta de que no íbamos a poder retomar en breve, pusimos a pensarnos qué herramientas teníamos o qué posibilidades había de darle al menos una continuidad. Y la verdad que los resultados han sido muy buenos, las chicas trabajan con las revistas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Les llevaron una propuesta? ¿Cómo fue esa intermediación? Porque a su vez, al no poder ir ustedes a la cárcel, ¿cómo fue ese proceso? Y la verdad el proceso nació un poco de esta preocupación que te mencionaba, de charlar entre nosotras cómo dábamos continuidad. Después, bueno, Daniela propuso esto del cuadernillo, que tiene más que ver con la educación a distancia, ¿no? Y desde el equipo de alumnas pensamos también en el encierro como esa situación donde no hay una creatividad, donde no hay un espacio por fuera, ¿no? Del pabellón, de todo esto que compartíamos en los talleres que mencionábamos antes. Entonces pensamos en darle a la revista una pata lúdica, si se quiere. Esta es una versión más pequeña, pero la primera tiene crucigramas, sopas de letras, trabajamos derecho de la infancia con historietas de Mafalda. Fue corrernos un poco también de lo estrictamente conceptual, digamos, claro, para poder dar pie a estas otras propuestas. Y bueno, le pusimos también una estética feminista, por supuesto, que tiene que ver con los fanzines y todo lo que es la cultura de la autoedición. Cuando ustedes hicieron esta propuesta, obviamente, ¿qué receptividad, cómo fue la otra parte, ¿no? Que de pronto era a quien ustedes estaban pensando esta idea, desde lo creativo, desde lo lúdico, ¿qué pasó del otro lado? Bien, y en principio quien recibe las revistas es el personal del penal. Sabemos por compañeras que también tienen salidas transitorias en sus domicilios y bueno, yo tengo la posibilidad de compartir con una por otro activismo barrial, es que hubo un muy buen recibimiento de esta revista porque además, más allá de lo educativo, esto que hablabas de lo vincular, ¿no? Hay una sensación de importancia, ¿no? De seguir diciendo como, bueno, estamos aquí, estamos del otro lado, nos interesan y encontramos la forma de hacerles llegar
un pequeño contenido que también es un acto de amor, es un acto político, ¿no? Y el recibimiento ha sido muy bueno, las chicas lo trabajaron en la Cátedra de Educación Sexual Integral y realizaron trabajos prácticos con la revista anterior. Bueno, más allá de todas las actividades que habíamos propuesto, hubo desde el penal otras propuestas. Un acompañamiento, digamos, también claro, en ese sentido. Donde se generaban los contenidos. Sí, la revista pasada, esta solamente habla se detalla en la interrupción voluntaria del embarazo, que es la nueva ley que tenemos vigente, pero la anterior hablaba del paro internacional de mujeres, ¿no? El devenir del 8M en el paro internacional feminista. Hablábamos de derechos de las infancias, de trata y prostitución. Era mucho más abarcativa y variada, y la laburaron un montón. Y bueno, y por supuesto para ustedes como estudiantes de comunicación también abre como otra dimensión de trabajo, ¿no? Porque digo, lo dialógico ahí está mediado por otras cuestiones, pero es posible, digamos. Exacto, sí. Y ahí está bueno hacer uso de otras herramientas. A través de la carrera tenemos diferentes talleres, ¿no? De gráfica, audiovisuales, radiofónicos. En este caso la propuesta gráfica fue la que nos permitió saldar la brecha de la distancia, colarnos por un poquito ahí entre el muro y continuar de algún modo con el fortalecimiento de derechos, ¿no? La propuesta sigue siendo dialógica, de hecho, bueno, más allá del material, las preguntas y respuestas, siempre hacemos presentaciones que son en un tono cordial, digamos, para nada informal, donde que habilite el diálogo, ¿no? Exacto, exacto, es muy coloquial. Hola a todas, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien, ¿no? La intención también es esa, sostener el vínculo. Bueno, el tema del vínculo es, como decíamos antes, sustancial en estos espacios porque, bueno, la privación de la libertad para cualquier persona es algo muy, muy fuerte, y de pronto poder penetrar un muro, pensar en esa posibilidad, implica ser muy creativas también, ¿no? Para comprender lo que pasa allí adentro y generar nuevas cosas. Sí, exacto, Moni. Nos pasó ya, bueno, por suerte tuvimos las experiencias presenciales, donde había que ser muy creativas también, sobre todo en las propuestas artísticas, ¿no? Cuando por ahí se piensa un collage o una pintura, cómo podemos materializar eso, con qué recursos, qué se puede ingresar, qué no, los tiempos son limitados, no es fácil trabajar en contextos de encierro, también hay que tener, no sé si cuidado es la palabra, pero los contenidos, estamos hablando de fortalecimiento de derechos en personas muy vulneradas sistemáticamente, entonces muchos de los contenidos, por más de que fuese una poesía o alguna actividad que nos parecía lúdica, impactan en la emoción, en la identidad, en las historias de vida de esas mujeres. Sí, además pensemos que quienes estamos en comunicación estamos acostumbrados a dispositivos técnicos que no es posible ingresar. Carecemos en ese espacio, exacto, sí. Por eso yo insisto en el tema de la creatividad y cómo sostener ese diálogo, ¿no? En eso. Una última pregunta para cerrar y tiene que ver, bueno, esto, ¿no? Vos como una estudiante ya avanzada, tesista, ¿qué le dirías a otra u otro estudiante de comunicación respecto de estas experiencias? Y bueno, que las aprovechen, que son súper gratificantes y que se aprende un montón, se aprende muchísimo y que es un complemento, ¿no? Del contenido áulico. A veces en la vorágine de querer recibirse se pierde de participar de los proyectos de extensión o de investigación y la verdad que son muy buenas posibilidades de aprender y de compartir con otros y con otras. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Bueno, gracias, Moni, a vos. Bueno, nosotros hasta aquí llegamos con Ulpan TV, volvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias.